Toma asiento, mi hermano. Muy buenos días a todos. Si no he saludado a alguno, que el Señor les bendiga. Cantábamos un corito tiempo atrás que dice, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Es mejor que todos los momentos. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Es una bendición estar en la presencia del Señor esta mañana para escuchar su palabra, para que el Señor nos bendiga y nos ministre conforme a su voluntad. Él conoce lo que cada uno necesita. Él conoce lo que cada uno está padeciendo y Él está dispuesto a ayudarle si su vida la pone bajo su amparo. Amén. Bajo su presencia. Anoche me desperté a las 5 de la mañana con un dolor en el brazo muy fuerte, muy tremendo. No podía levantar el brazo para todos lados. Pero en ese momento el Espíritu Santo me habló, ora. Así que me puse a orar por los que están con alguna dolencia en la noche, ¿no? Padecen. Y oraba por mi hermano Michel también, que está en un tiempo muy difícil de su vida. Está con un cáncer terminal, con mucho dolor. Entonces ya los médicos dijeron que no había más medicina para él, sino simplemente esperar su partida. Pero oraba por el Señor y le decía que su fe, Señor, no le falte. Lo que le pido es que le quite los dolores y que su fe no le falte. Amén. Porque nosotros sabemos que si nos morimos, ¿a dónde vamos? Tenemos la claridad, la certeza de que al partir de esta vida nos encontraremos con nuestro Señor. Ángeles vendrán a buscar a los hijos de Dios. Yo he escuchado tantos testimonios muy hermosos de cómo ángeles han entrado ahí en el momento de la partida de un hijo de Dios y cómo la gente que ha estado alrededor ha sentido la presencia de Dios y han llorado. Un pastor amigo, muy conocido, muy lleno de amor, era muy grato hablar con él. Le dio un ataque un día en la iglesia y fue llevado a la clínica rápidamente y en la clínica le dio otro ataque más. Pero llegó el pastor ayudante que él tenía a verlo y todos los hermanos que pudieron llegar ahí porque era de noche. Y dice que cuando estaban reunidos todos los médicos, ahí había muchos médicos y también enfermeras. Y él de repente le dijo, no se preocupen, porque está lleno de ángeles acá y me dicen que me han venido a buscar para llevarme a casa. Y dice cuando él habló y los médicos estaban ahí, que vino un llanto, un quebrantamiento a los médicos y a las enfermeras lloraban, porque la presencia de Dios estaba ahí. Habían ángeles ahí en medio y él cuando llegó su ayudante, pastor ayudante, partió y le dijo que ya iba a la casa a descansar. Así que en ese momento enfermeros y doctores, enfermeras, tuvieron un encuentro con Dios, de que el Dios que servimos es un Dios real y que el Señor tiene la vida de sus hijos en sus manos y que si queremos un día estar con el Señor, tenemos que rendirle nuestra vida a Él y estar en Él cada día, cada día. Anoche también surgió una alabanza, un corito de niño en mi mente y me empecé a cantarlo en mi mente. Dos estarán moliendo en un molino, dos estarán durmiendo muy tranquilos, uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo cuando Cristo vendrá. Lo cantamos cuando niños, ¿no? En la escuela dominical. Y grabó eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos estar preparados siempre y en todo lugar donde nos encontremos.
ahí está el Señor con nosotros, su presencia. Y debemos estar nosotros enlazados con Él, sabiendo que un día partiremos de alguna manera, de alguna forma. Puede ser tranquilo, puede ser violenta, puede ser un ataque, no, cualquier cosa, un atropello, algo. Pero la vida nuestra debe estar siempre en las manos del Señor, permanentemente. Bueno, queridos, yo les voy a hablar en esta mañana del capítulo 2 de 1 de Juan. Capítulo 2 de 1 de Juan, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 17. Espero terminarlo porque escribí muchas hojas, tengo muchas hojas, voy a tratar de condensar al máximo posible, porque cuando uno está leyendo la palabra del Señor, como que el Espíritu Santo le pone ideas y le pone pensamientos y le nutre con esto y con lo otro. Estaría como el apóstol Pablo hablando toda la tarde hasta mañana. Pero vamos a tratar de tener los puntos principales para poderlos conversar. Oramos primeramente al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, levantamos nuestra voz delante de su presencia en reconocimiento de nuestra dependencia de usted. Que separado de usted, Dios amado, nada podemos hacer. Que precisamos estar ligados a usted, a Jesucristo, al Espíritu Santo, para que nuestra vida esté bien, Señor. Y podamos caminar en esta vida en medio de las tormentas, de las situaciones adversas, con certeza, con seguridad, que siempre saldremos adelante con su ayuda. Que usted nos acompaña, Señor, en toda situación, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, momentos de prueba como momentos de seguridad. Y en esta mañana, Señor, yo le pido que hable a nuestras vidas, que hable a su pueblo, a sus hijos. Y si alguno, Dios amado, ha estado desanimado, decaído, alejado de usted, que esta sea la oportunidad para reconciliarse con usted, para apegarse a usted, Señor, para rendirse plenamente a su dominio, a su control y tener la seguridad, la certeza de que cuando usted llame, Señor, usted venga a buscarnos, nos vamos con usted, mi Dios. Gracias le doy, Padre, en el nombre de Jesús. Capítulo 2, lo tiene ahí, ¿no? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne
los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, el título que lleva, para que no pequéis, porque ese es el comienzo, ¿no?, del primer texto que hemos leído acá. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, el pecado siempre está a la puerta. Como les decía la semana pasada a ustedes, que nosotros no podemos negar que pecamos. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? Muy bien. El Hijo de Dios no practica el pecado. Pecamos porque estamos en un cuerpo defectuoso. Tenemos una mente todavía que nos causa problemas, ¿no? Porque el enemigo sabe que mientras estemos en esta carne vamos a tropezar. Pero el asunto es que no tropecemos tan seguido. El asunto es que tengamos conciencia de quiénes somos, que le pertenecemos al Señor, que nuestra vida es de Él y quien debe gobernar nuestra vida y guiarla es el Espíritu Santo. Amén. Para que no pequemos, para que no fallemos. Y si fallamos, el Espíritu Santo nos habla, amén, para que nos arrepintamos. El Señor no nos desecha cuando pecamos, porque somos su pertenencia. Nos desecharía si nosotros practicáramos el pecado, si nosotros mantuviéramos las malas costumbres, las malas acciones, las cosas que son ofensivas a Él en nuestra vida. Ahí el Señor nos desecharía, ¿no? Porque apostataríamos de la fe. Entonces, pero nosotros cuando pecamos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos contrista, nos redarguye, porque cada vez que pecamos lo ofendemos a Él. Es como tener una vestidura blanca y que le salpica una mancha a nuestra vestidura. Amén. Entonces, a usted le cae una mancha, se está comiendo y le cae una mancha y tiene algo medio limpio, blanquito. Ahí, dice, me manché, y se desespera porque la mancha es visible. Amén. Entonces, y se desespera y no hayan qué hacer porque es así también. Cuando nosotros pecamos, esa mancha, nosotros sabemos que está ahí, el diablo también sabe. Y el Espíritu Santo sabe, y Dios sabe. Entonces lo que hacemos, nos reconciliamos con el Señor, le pedimos perdón, Señor, perdóname porque hablé mal, porque cuestioné, juzgué a esta persona. Señor, porque tuve una mala actitud, porque tuve un mal pensamiento, Señor, porque denigré a esta persona, etcétera. Y le pedimos perdón al Señor. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol del amor, lo vemos acá, ¿no? Como él a los hijos de Dios, a los creyentes le está hablando y le dice, lo que yo le estoy hablando a ustedes, esto es porque yo lo oí, porque yo lo recibí del Señor, porque yo palpé al Señor con mis manos. Estuve con Él, lo abracé, escuché sus enseñanzas y por lo tanto no es porque yo escuché o alguien me dijo, yo lo escuché, yo lo viví. Entonces les da seguridad a los creyentes que lo que Él está diciendo es verdadero, es cierto. Amén. Entonces Él le enseña a los discípulos ahí con respecto a esto. Y les dije la semana pasada que encontramos aquí en el primer capítulo 3, si decimos, ¿no? Que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, entonces vemos en ese primer capítulo que hay 3, si decimos, se incluye el mismo ahí, ¿no? Si nosotros hablamos de esta forma y decimos tal cosa. Pero luego en el capítulo vamos a ver que dice, si yo digo, y eso lo vamos a ir viendo en el que dice, ¿no? Vamos a irlo desglosando en esta mañana. Entonces, el Señor aquí nos habla con respecto a que si usted peca, si usted falla al Señor, el primer versículo dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén.
Entonces tenemos a alguien que está a nuestro favor. Cuando usted peca, el diablo va al Señor y le dice, ¿viste? Él no te pertenece porque peca. O ella peca. Mira el pecado que cometió. Mira esto, lo otro. Pero sabe, como decía el Espíritu Santo, ¿no? Que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero, nos lleva al arrepentimiento. Nos habla que lo que hicimos está mal, lo que dijimos está mal, la actitud que tuvimos está mala. Entonces nosotros viene quebrantamiento porque ofendimos la presencia de Dios que habita en nosotros. Amén. Ensuciamos nuestras actitudes y nos arrepentimos. Y el diablo, mientras nos acusa, el Señor se levanta ante el Padre que va a dar sentencia. Porque ese pecado merece condenación, merece la muerte. Y el diablo asusa para decirle, no, él me pertenece porque peca, porque hizo esto y lo otro. Él es el acusador delante del Padre, permanentemente. Entonces, pero el Señor dice, Padre, es cierto, ella pecó, él pecó, pero Padre, reconoció su pecado, se arrepintió y yo un día lo lavé con mi sangre y le perdoné todos sus pecados. Entonces el Padre que dice, por cuánto se arrepintió y por cuánto ese precio por ese pecado, que era de juicio, de muerte, es declarado totalmente concretado, saldado, porque el pago, el precio fue dado por Jesucristo, mi Hijo. Amén. Y nos declara justos. El diablo sale con la cola entre las piernas. Como dice una señora por ahí, ¿cómo dice esa jueza? Caso cerrado. Caso cerrado. El diablo ya no puede acusarnos. Por eso el que anda en la luz y vive en la luz, no tropieza. Pero si nos descuidamos, queridos hermanos, de la relación con Dios, de leer su palabra, de hablar con Dios en la oración, de andar apercibidos con el Espíritu Santo, ciertamente si nos descuidamos vamos a tropezar. Y vamos a ceder y vamos a cometer falta. Y seguramente a veces es un pequeño descuido a David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, ese descuido de no estar en la voluntad del Señor haciendo lo que debía hacer como rey, tremendo descuido, que trajo todo un juicio a la generación, ¿no? De él. Entonces la palabra de Dios nos habla con respecto a esto, que si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, para que el Señor nos defienda delante del Padre y no vayamos a condenación. Amén. Bendito sea el Señor. Necesitamos tener a Jesús como nuestro abogado siempre, porque Satanás cada día nos ronda. Apocalipsis 12:10. He aquí el acusador, el que acusa a los escogidos de Dios día y noche. Apocalipsis lo está diciendo, que Él nos acusa cualquier cosa. Dice, porque la palabra en Pedro dice que el diablo nos ronda. ¿Cómo? Nos ronda. No nos puede tocar mientras estamos en el Señor. Pero cuando le damos cabida, por eso el Señor dice, no deis lugar al diablo. Cuando le damos cabida por nuestra humanidad defectuosa, nuestra carnalidad, y queremos decir algo o hacer algo que no está bien como hijos de Dios, que andamos en la luz, el enemigo dice, listo, culpable, acusado, para robarnos la bendición de Dios, que es la eternidad, ir a la presencia del Señor. Amén. Bendito sea el Señor por eso, ¿no? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche. Dice Apocalipsis. Necesitamos distinguir entre la acusación de Satanás y la amorosa amonestación del Espíritu Santo a nuestra vida. Porque Él nos redarguye. Si realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor y vivimos en el Señor, hoy me levanto y te doy gracias por este día a día. Hoy, Señor, voy a la calle a mi trabajo, no sé qué va a pasar, pero Señor, si voy con usted todo está bien. Acompáñeme, Señor, que lo que haga estos trámites, estas compras y todo con Él. Yo compro con el Espíritu Santo 2 días.
Cuando me toca ir no compro así lo que, sino que, Señor, que compre bien. Porque así como me pides tú que redima el tiempo, que redima también el dinero. Que lo use bien. Amén. No se le hace el suelo así cuando compra algo que no debía comprar. Se entusiasmó con la oferta de esto, la oferta de aquí, la oferta de allá, y sale con cosas que no debía haber comprado. ¿No es verdad? ¿Le ha pasado? Como la chiste del Bombo Fica, que compró, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que compró? Una máquina de cortar pasto y vivía en un departamento. Yo lo vi en los tiempos de oferta aquí en el líder, ¿no? Que cuando fui un día a comprar en la mañana a las 8:30, estaba repleto hasta abajo. No se podía entrar. Y yo dije, ¿qué pasó? Cerraron el líder, algo. Y no, es que hoy día es de día las ofertas. Y apenas abrieron las puertas, era una turba que entró corriendo. Se tomaron unas planchas, así con un montón de planchas. Unas sillas blancas de plástico que después a la semana están botadas, están todas quebradas. Y compraron tonteras. El Hijo de Dios no. Usa bien los recursos. Amén. Si los usamos bien, el Señor los bendice y los multiplica. Amén. Bendito sea el Señor. Escucha, Señor. ¿Alguien dice eso? Oh, escucha, Señor, que tu pueblo, ¿no? Está atento. Háblanos, Señor, que tu pueblo está atento. Él es la propiciación por nuestros pecados. Verso 2, veámoslo acá. ¿Qué es lo que es propiciación? ¿Alguien tiene qué es lo que es propiciación por nuestros pecados? Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que era un propiciatorio? El lugar de la ofrenda, el lugar del sacrificio. Y cuando dice la palabra que Él es la propiciación por nuestro pecado, es que Él pagó el precio, Él fue la ofrenda que se requería, ¿no? Por nuestra vida, fue el sacrificio por nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Él lo ofreció una vez y para siempre. No tenemos que andar cada domingo diciendo, Señor, sálvame, Señor, te entrego mi vida, Señor, perdona mis pecados. No, no tenemos que andarlo diciendo porque ya nos salvó. Lo que tenemos que decir es, Señor, ayúdame a vivir para ti. Señor, ayúdame a vivir en tu verdad. Señor, ayúdame a hacer luz. Señor, ayúdame a amar tu palabra. Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. Señor, ayúdame a vivir como un hijo de luz. Es lo que tenemos que pedirle siempre al Señor, ¿no? Esta palabra indica que Cristo se ha ofrecido como un sacrificio voluntario delante de Dios Padre y éste ha apartado la ira de Dios sobre nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, porque la paga del pecado es muerte. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es eso. La ira se apartó. ¿Usted cree que el Señor, cuando el hombre peca hoy y hace cosas horribles, la ira de él no está encendida? Sí. La ira de Dios está contenida en este momento por la maldad, la violencia, la corrupción, la inmoralidad y tantas cosas. Está contenida como en tiempo de Sodoma. Pero llega el momento cuando Dios dice, basta, se acabó. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Sabe? Cuando se complete el número de salvados. Cuando entre el último hombre, la última mujer o el último niño, el último joven al reino de Dios, se acabó, se cerró la puerta. Y el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Y la ira de Dios se manifestará. Mateo lo dice, Apocalipsis lo dice. Esa ira que está contenida. Y como cuando hemos leído, ¿no? Los 7 sellos son abiertos. Y también la palabra de Dios nos dice, ¿no? Cómo no hay nada que contenga esa ira que Dios tiene por el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque no solamente por el pecado, sino porque rechazaron a su Hijo. Porque lo menospreciaron. Y no creyeron que era importante, ¿no? Tenerlo en su vida, reconciliarse con Dios,
Entonces esa sangre preciosa que la derramó por todo el mundo, el Señor es menospreciada. Y Dios no soporta eso. Que el hombre desprecie ese tremendo sacrificio por toda la humanidad. La Biblia dice, y no solamente de nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Verso 2. Aunque Jesús hizo expiación por todo el mundo, por toda la humanidad, no toda la humanidad, no todo el mundo es salvo, ni tiene comunión con Él. Muchas veces el ser humano, para calmar su conciencia, siente que está mal, pero no quiere un cambio, quiere simplemente algo que lo mitigue esa carga, ese peso que tiene, y tiene religión. Y por la religión piensa que con unos cuantos rezos, que hacer ciertos ritos, va a ser liberado. Y por último, si se muere, habrá una oración que le hagan para sacarlo del purgatorio o del lugar donde está. No existe. No existe. Cada ser humano determina en vida, con conciencia, dónde va a pasar la eternidad. Y la única forma de acceder al reino de Dios, la única forma de ser salvo, se llama Jesucristo. No hay religión, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay santo, no hay ángel, no hay nada. Solamente uno dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Uno solo. Y nosotros hemos creído. El que cree en el Hijo y no vendrá a condenación, más ha pasado. Creemos. Estamos acá porque creemos en Él. Dios nos ayuda a no convertirnos en religiosos. A amar al Señor, a vivir en Él. En comentar, una persona una vez me dijo, todo tienes que meter a Dios, en todas las cosas tienes que meter a Dios. Pero es que Dios es el centro de mi vida. Todo es de Él, por Él y para Él. Mis planes, mis proyectos, mi familia, mis sueños, todo está en Él. Porque Él es centro. Él no está al lado mío para socorrerme y ayudarme cuando estoy con problemas, con dificultades. Y va a decir, Señor, te necesito. Y después olvidarme de Él y hacer lo que quiero. Y después, oh, Señor, te necesito. No. Es falso. Nunca Dios le va a ayudar. Nunca Dios le va a socorrer. Porque Él no es algo para que use con un talismán, con una pata de conejo. A Dios no le podemos usar. A Dios le tenemos que honrar, que reconocer que Él es nuestro Dios y que sin Él no hay vida, que sin Él no hay esperanza, que sin Él no sé dónde voy. Por eso el apóstol Juan trata de hacerle entender a ellos esto. Porque en la iglesia habían falsos profetas, falsos maestros que enseñaban otras cosas. Y algunos aún les trataban de turbar diciéndole, si no viene, si no es una payasada, si no es una verdad, si Él no viene. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él por esa causa. Amén. Si decimos creer en Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Él. Porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nos seguimos al Señor, querido, andamos a tropezones. Ay, por esto otro. Lo que me pasó, aquí y acá andamos a tropezones. Cerca de Él siempre va a haber luz. Podemos andar en problemas, en dificultades, pero con la certeza que el Señor va con nosotros. Y que el Señor nos sacará siempre adelante. Que nuestra fe no va a decaer. Aunque andemos en valle sombra de muerte, no temeremos a alguno porque tú estarás conmigo. Tu sombra y tu callado me infundirán aliento. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. El verso 3 al 6 dice lo siguiente.
En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Escuchó bien? Guardamos su palabra. La palabra es para ponerla por obra. Es decir, si yo al leer la palabra tengo que aplicarla a mi vida primeramente, y cada uno aplica la palabra a su vida, lo estoy haciendo, estoy guardando los mandamientos del Señor, estoy guardando su palabra, su enseñanza, porque si la guardo voy a andar seguro, voy a andar con firmeza, no voy a andar tambaleándome, porque sé que el Señor no va a fallar. Como dice la palabra acá, ¿no? Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso. El discípulo del amor está hablando de esta forma. Pero el que guarda su palabra, que la atesora, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque la palabra es vivencial, es vivida, es practicada. Si la palabra es para que la vivamos a plenitud y para que seamos bendecidos y andemos felices, contentos, agradecidos en todo y por todo, porque Dios nunca nos va a fallar. ¿Qué mayor seguridad, querido, que andar con el Señor, que andar con su presencia en nuestra vida? Y enfrentar todas las cosas, aunque sean muy difíciles, aunque sean muy tenebrosas, muy oscuras, saber que el Señor traerá luz, iluminará nuestro andar y nos sacará adelante. Amén. Qué tremendo. Por eso el que dice, una cosa es decir y otra cosa es hacer. No me he olvidado nunca de esa frase que dice, lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Tus hechos, tu forma de vida, no se condice con tus palabras. Y tiene que ser diferente. Que nuestra forma de vida vale las palabras. Para que seamos cristianos, hijo de Dios, creíbles, veraces, y que el mundo nos crea y podamos ser bendición para otros. Vivir la palabra, guardarla en nuestro corazón, pero para ponerla por obra. Porque hay muchos, pueden ser muchos versículos, muchas palabras, la Escritura, pero no viven la palabra. Pueden tener buena memoria, pero no sirve la buena memoria para ir al cielo, sino que el vivir la palabra, el hacerla real en nuestras vidas, en nuestros corazones. El verso 6 dice, bueno, el 5, 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Andar como el Señor. Si el mundo nos va a reconocer como hijos de Dios por nuestras obras, por nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de manifestar nuestra fe en el Señor. Por eso cuando la gente no entiende esto y usted es consecuente a la palabra del Señor y vive esta palabra, el Señor le va a acompañar en la casa, en el trabajo, en las cuentas donde esté pagando, donde usted esté, le va a acompañar y la gente va a poder ver por su proceder y sus palabras que usted es una hija, un hijo de Dios. Y va a ser creíble. La gente le va a creer, porque la presencia de Dios lo va a avalar, la va a avalar. Bendito sea nuestro Dios, amén. Este mundo necesita ver gente creíble, no gente religiosa. Que la palabra la vivamos en la realidad diaria. ¿No ha visto el milagro del Señor? Porque el Señor avala a los que le creen a Él. Que el Señor hace cosas maravillosas. Una hermana me hablaba que estaba muy complicada con sus cuentas y estaba
afligida porque se le había amontonado muchas. Y oró al Señor, le dijo, Señor, no tengo con qué pagar, voy a poner la cara. Voy a ir a decir que no tengo para pagar, no sé cómo hacerlo. Y fue, y llegó muy contenta después, y me dijo, pastor, me dijo, Dios hizo un milagro. Sí, le dije, hermana, ¿qué hizo? Me contó. Y oré al Señor y fui a ver cómo se podía solucionar esto. Y me dijo la señorita que no tenía deuda. Y yo le pregunté, pero yo, de verdad, si vengo porque vengo a pagar unas deudas que tengo atrasadas, que le habían informado. Y revisó. No, le dijo, no hay ninguna deuda. Usted está libre de cualquier deuda. ¿Qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Señor. Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Gracias, Señor. Nomás. Bendito sea el Señor. Dios es fiel. Si Dios hace milagros hoy, hace maravillas hoy. Si puedes creer, al que cree, dígalo fuerte, debería estremecer aquí. Si puedes creer, el que cree todo le es posible. Recuerda que la fe, ¿qué es lo que es? ¿Mm? Pero sin fe. Amén. Vívalo. Experiméntelo. Amén. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado, ¿no? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo voy a andar yo como el Señor anduvo si no lo conozco? ¿Sabe lo que pasa? Muchos creyentes están leyendo muy poco la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. El alimento principal de nuestra alma, de nuestro espíritu, es la palabra del Señor. Si no leemos la palabra del Señor y vemos una hora de película, 2 horas de película, 2 horas de noticias, estás raquítico, estás raquítica. La palabra debe ser leída así como comes el pan en la mañana, tomas el desayuno, puedes leer la palabra un momentito. Mi madre nos enseñó, antes de tomar desayuno, la Biblia ahí al lado. Ya, hijo, voy a leer la palabra, después desayunamos. ¿Se acuerdan? Nos enseñaba así. Y en la noche, a orar se ha dicho. Hasta grande. Había que orar. Darle gracias al Señor por el día que hemos vivido. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos, donde el diablo vino a hurtar, matar y destruir, y quiere destruir tu familia, comenzando de los más chiquitos, de los adolescentes, los jóvenes, y todo. Tenemos que nosotros tener la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. La Trinidad es la vida de un hijo, una hija de Dios. Porque ama su palabra. Jóvenes, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bendito sea Dios. Cuando usted enfrenta un problema, una dificultad, no va a salir adelante. ¿A dónde alzaré los ojos? ¿A los montes? ¿A dónde? Al Señor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al Señor. Pero usted tiene que tener una relación con Él. No lo puede usar como un talismán. Ahora me acuerdo del Señor. Ahora te necesito. Ahora el Señor. Ahora el Señor no sirve. Tiene que pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque no he escudriñado tu palabra. Perdóname, Señor, porque no hablo contigo diariamente. Perdóname, Señor, porque hay otras cosas que han embotado en mi mente y me han sacado de tu plan, de tu propósito. Perdóname, Señor, me arrepiento. Cámbiame, Señor. Haré las cosas como tú dices.
cambiar la vida. El diablo nos ronda porque él quiere que no oremos, que no leamos la palabra, que no nos congreguemos, que no hagamos la voluntad del Señor. Él trabaja, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso dice Apocalipsis 12:2. Y aquí Satanás, el diablo, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él trabaja con los niños. ¿Cuántos le hablan la palabra del Señor a los niños? De chiquititos. Hijito, vamos a orar. Vamos a hablar con Diosito. Él nos da el pan. Él nos da todo para que tú tengas. Y le habla para que vaya al colegio cubierto por el Señor. Lo bendice. Le mete la palabra porque sabemos que el diablo le mete la de él. Las escuelas están destrozando a los niños. Con la enseñanza. Enseñándoles cosas que la Biblia no dice y que simplemente los van a llevar cautivos a perdición. La tecnología está destruyendo los hogares, las familias, los niños. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Eso lo demanda, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las hablarás a tu hijo cuando te levantes, cuando salga por el camino y cuando retorne, y las grabarás en los dinteles de las puertas, de las ventanas. Eso dice la palabra. Estamos en un tiempo malo, tiempo peligroso, y tenemos que, queridos, en este tiempo más que nunca hacer un pacto de fidelidad con Dios. Volvernos a Él, decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, me reconozco falto. Señor, me reconozco que, Señor, tu verdad no está en mí. Y necesito que me cambies. Señor, no quiero que se pierda mi familia, mis hijos. No quiero que mi hogar esté bajo oscuridad, que el diablo gobierne. Tenemos que volvernos al Señor, como aquí dice la palabra. Verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Comienza con otra parte ahora Juan. Es increíble lo que dice Juan acá. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Un mandamiento antiguo que es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo porque es verdadero y en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Un mandamiento nuevo. ¿Cuál mandamiento nuevo? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Da un mandamiento nuevo. El centro, hermanos míos, de la Biblia es el amor de Dios. Es el centro. Porque Dios es amor. Y la palabra de Dios nos enseña que lo más grande no son los milagros, no son los dones. El apóstol Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente. Porque los dones, la ciencia, los milagros se van a acabar. Pero el amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. ¿No es cierto? El amor hace bien. Entonces el Señor que nos está hablando, este discípulo del amor, después que reprende a los discípulos, a los hermanos, los redarguye. Ustedes tienen que vivir la palabra, no tienen que ser habladores, sino que hacedores de la palabra del Señor. Después que los redarguye, le está hablando respecto a esto. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, el que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Desde el momento en que Cristo muere en la cruz, la tiniebla era sobre toda la humanidad. La gente estaba cautiva en delitos y pecados. Pero Jesucristo viene a traer luz, ¿no? Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Él empieza a iluminar a esta humanidad desesperanzada, esta humanidad sin salvación que estaba camino a la muerte eterna, a la condenación. Y la luz empieza a iluminar. Y con la muerte de Jesús se abre una puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. De ese amor que el Señor dice, no, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Mediten, piensen, razonen. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Ni todo el oro del mundo puede pagar el ser hijo. El ser pertenencia de Él. Y tenemos que eso valorarlo, apreciarlo, queridos, cada día. Darle gracias al Señor por habernos mirado con misericordia, por habernos escogido para salvación. Bendito sea nuestro Dios. El que me ama, mi palabra guardará, como les dije, y mi Padre le amará. ¿Quieres ser amado por Dios? ¿Sentirse amado? Amada por Él. Guarde su palabra. Ella nos dará bendición. Cuando un pecador se convierte en hijo de Dios, ya no ama el pecado como antes lo hacía. Ya no se complace en su pecado, le duele, le afecta. Ya no planifica el pecado, porque ahora está en Cristo. Ya no recuerda su pecado como antes lo hizo, sino que le causa dolor. Ya no disfruta el pecado como antes. Porque ahora está en el Señor y es hecho nueva criatura y las cosas viejas. Por eso es tan importante, no importa lo que vivimos sin Cristo. Mentiras, adulterio, maledicencia, cuánta cosa que se haya vivido ahí. El Señor con su sangre lo limpió y lo borró. Y no hay ninguna condenación para quienes. Usted está en Cristo. No es condenado. Es libre. Así que el diablo no puede decirle, mira, cuando tú hiciste aquel, como eras en antaño, mira este pecado. Diablito, ¿no has sabido una cosa? Que en la cruz mi Señor perdonó mis pecados y ya no tengo condenación, porque soy pertenencia al Señor. Bendito sea su nombre. Por más que el diablo le diga cosas del pasado, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! Hay algunos que viven recordando su pasado y lamentan su pasado y están anclados al pasado y arrastran su pasado y nunca van a ser libres. Porque la Biblia dice, ¿conoceréis la verdad? Libres. Libres. Dice una canción, ninguna condenación. Ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo cantábamos antes mucho. Diablo patalea, la berrinche, pero no te puede condenar, porque el Señor ya perdonó tus pecados. Ya te hizo libre. Pero ahora tú tienes que vivir libre en el Señor, la libertad que Cristo te dio, para vivir en Él y haciendo lo que es agradable delante de Él. El que hace las cosas que son agradables ante el Señor es amado por el Padre. Es apreciado por el Padre. Los ángeles hablan de ti. Así como dijeron de Daniel, Daniel, muy amado eres, el arcángel. ¿Y por quiénes soy muy amado? Por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo y por todos los ángeles de Dios. Y también por los que no conocen, cuando vivimos la verdad empiezan a amarnos, porque somos luz, somos veraces. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, voy a terminar ahora. Hacia abajo. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Cuántos aman a su hermano?
¿Cómo se llama el que está a su lado? Que está atrás, adelante, ni sabe el nombre. ¿Sabe por qué tenemos un break? Porque un día el Señor me habló y me dijo, haz esto, hijo. Que cuando la hermandad haya pasado una parte del culto, a mí no me afecta, no me ofende, tengan un tiempo para tomar un café, un tecito, pero principalmente para que atiendan al hermano, al nuevo, al que no le conocen, conversen con él, le bendigan, juntos hablen las cosas del Señor y se conozcan. Y el nuevo conozca el amor de Dios. Por eso hay un break aquí. ¿Cuántos años llevamos en esto? ¿Cuántos años llevamos en el break? Yo me olvidé ya. ¿Antes de la pandemia? Ya. El fin que tiene es eso. No es solamente tomar un café, un té, sino que ver a mi hermano que no lo saludo, que no lo conozco, que no sé cómo se llama, que quiero saber cómo se llama, porque para orar por él mis oraciones. Al amigo nuevo que viene por primera vez, viene como un pollito y no sabe cómo es esta gente, y le muestras el amor del Señor, y le hablas del amor de Dios, y lo conoce, y el amigo cuando llegue de nuevo va a pegarse a ti porque tú lo recibiste. Y hace el nexo y va a conocer al Señor como tú lo conoces. Es eso. No tiene otro fin de tomarse un café, no, te podemos tomar en la casa. Pero al fin es compartir la bondad de Dios, el amor de Dios entre hermanos y a los amigos nuevos. Amén. Voy a leer rápido esta última parte. Cambia el apóstol Juan aquí esto. En el verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Si se encuentra joven, levante la mano. ¿No? Habéis vencido al maligno. Los jóvenes son un terror para Satanás cuando aman a Dios y viven en la palabra. Les teme. Jóvenes, ¿cómo era el nombre que te llaman los jóvenes? Jóvenes con promesa. Quirios, jóvenes quirios. No. Los hombres eran hombres de valor. Vamos a tener que resucitarlos a los hombres de valor. Mujeres de fe. Esas eran las designaciones que había en la iglesia. Mujeres de fe, jóvenes quirios, hombres de valor y niños con promesa. Radical, que el diablo nos tema. Que donde va un hijo de Dios y entra ahí cambia el ambiente porque llegó la luz. La gente percibe, cuando su vida está en Dios, percibe algo que les cambia su forma de hablar. Lo que están diciendo, entra un hijo de Dios y la atmósfera cambia. No es que el diablo entra un hijo de Dios. Me gusta tanto eso que dice la palabra, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Quién marca la diferencia? Un hijo de Dios. ¿Dónde va? Bendito sea el Señor. Entonces él escribe primeramente a todos, luego a los padres, porque conocen al que es del principio. Los papás tienen que ser lectores de la palabra, saber quién es su Dios, qué es lo que significa para su vida. Las cosas cambian en el hogar cuando tenemos esa verdad en nuestros corazones, los problemas, las dificultades, las luchas, todo cambia porque el Señor es el dueño de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestros bienes, de todo es el Señor. ¿Y cómo Él nos va a cuidar de ellos? Si Él es el Señor. Perdón. Os escribo a vosotros, padres, dice, ¿no? Porque conocéis al que desde el principio y porque los jóvenes han vencido al maligno. Pero luego dice, no reitera, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que... Dos veces dice lo mismo. A los jóvenes dice, porque habéis vencido al maligno.
Y a los padres dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pero aumenta una cosa acá en los jóvenes, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Soy fuerte, ¿por qué? Por la palabra. ¿Se acuerdan que el domingo les conté de ese joven que estaban en esa vigilia y que estaban hablando del poder de Dios, del poder de la oración y todo, porque era una vigilia? Y el pastor lo cuenta, ojalá que lo encuentre usted, ahí está en YouTube. Y lo cuenta que lo dejó pasmado cuando le dice el joven, porque había una madre ahí que estaba afligida, lloraba mucho y llevaba mucho tiempo que su hijo se había convertido en un homosexual, que se vestía mujer y vendía su cuerpo. Y ella lloraba y le pedía a Dios y le pedía a Dios. Y estaba en la vigilia esa noche. Y el chico le dijo al pastor, bueno, oiga pastor, no estamos aquí en la oración con Dios. ¿Por qué no oramos y oramos para que ese joven sea libre? Y el Señor lo traiga a su camino. Y el pastor quedó así impresionado. Pensó que, bueno, vamos a orar en la casa, o vamos a orar a la noche. No, pastor, ahora mismo. Ahora vamos a orar. Dice que el chico hizo la oración, no la hizo el pastor, la hizo él. Señor, mira ese joven que está vendiendo su cuerpo, mira el sufrimiento de su madre, mira cómo nuestra hermana se desgasta día a día llorando y clamando a ti. Señor, tú eres un Dios de verdad, tú eres un Dios que obra. Y en esta hora, Señor, te pedimos que ahora lo toques, donde esté, tócalo, Señor, y cámbialo. Lo hizo con mucha autoridad, chico. Dice que la oración que le salió al chico lo estremeció a él. Y listo. Siguió la vigilia, ya más en la madrugada, cerca de las 4 o 5 de la mañana, hubo un grito tremendo en la iglesia, un tremendo grito de la hermana. Así que todos se espantaron y se dieron vuelta a ver qué es lo que era. Había en el umbral de la puerta de la iglesia un joven vestido de mujer. Y el joven venía quebrantado y entró y hablaron con él. La mamá dice que lo abrazaba y lo besaba. Y le dijo, ¿por qué has llegado acá? Es que estaba yo en mi forma de vida y sentí que algo me tocó. Dijo, algo pasó en mí tremendo. Y sentí una necesidad de ir a la casa del Señor. Y aquí estoy, porque pienso que la forma de vida que he tenido no ha sido buena y quiero pedirle perdón al Señor que me cambie. El niño le entregó la vida al Señor esa noche, ese joven. Y la mamá estaba, pero totalmente impactada como el Señor. El pastor está impactado, porque él dice, y vi y yo experimenté por esa oración. Me recuerdo en mis tiempos cuando escuchaba ese testimonio que habían un día bautismo acá arriba en Locaña, en tiempo yo era de la iglesia Capilla, y estábamos ahí con los jóvenes, ahí, éramos como 3, y estábamos esperando una locomoción ahí en Macul, que nos llevara para arriba de Locaña, y el chico andaba con un morral y con una guitarra, era de esos hippies que le llamaban, pero había entregado su vida al Señor. Y estamos esperando. Dijo, oye, ¿por qué no oramos al Señor para que nos dé un vehículo? ¿Cómo vamos a estar esperando que venga algo? No viene nada y ya están los bautismos arriba. Ya, pues, oremos. Y él hizo la oración. Señor, danos un vehículo porque vamos a ir a los bautismos y estamos irnos rápido. Y oró. Y todos los otros 2 que estábamos ahí, éramos amigos, nos quedamos mirando. Y él se quedó tranquilo con su guitarra, estaba con una flautita también tocando. Y de repente pasa una Volkswagen de esa antigua, que llevan esa amarilla, ¿recuerdan? Que llevan los escolares. Y ¿para dónde van? Vamos para allá a Locaña, vamos a unos bautismos. Yo los llevo. Pero yo no voy para allá, los dejo ahí en la avenida todavía, que era la Florida y todo eso. Y sí, pues, nos llevó. Pero cuando llegamos ahí, a la subida de Walker Martínez, ya, vamos a tirar patita para arriba, vamos a caminar. No, pues dijo, ¿por qué vamos a caminar si tenemos un Dios grande? Pidámosle que nos dé otro vehículo.
Otra oración más. Y yo decía, ¿cómo caminaban para arriba? Lo que ya no era como es ahora. Pasaban pocas cosas. Y viene una camioneta Chevrolet antigua, en la parte de atrás llena de cachureo. Y se para. ¿Dónde van? Vámonos, bautismos arriba en los caños. Bueno, dijo, si caben atrás de todo, entre medio los trastos, los llevo. Así que nos subimos arriba, nos apretado entre las cuestiones que llevaba. Y llegamos. Dijo, yo doblo aquí. Ah, también nosotros. Y dobló la cosa. Y nos dejó frente a los bautismos. Frente a donde iba como 2 parcelas más allá. Es que Dios es así. Dios es así, no ha probado a Dios. No ha visto que nuestro Dios es real. Que cuando le pedimos algo y le creemos, Él lo hace. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios ficticio. No es un Dios decorativo, es un Dios real que está con nosotros ahora. Que Él está escuchando y Él está hablando a tu vida, a tu corazón y diciéndote, vive en mi palabra. Guarda mi palabra en tu corazón. Sé un hacedor de ella. Búscame, intimida conmigo, habla conmigo, que yo hace tiempo quiero hablar contigo y tú nunca me das tiempo. Porque estás afanado con tantas cosas. El Señor quiere hacerlo. Por eso dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida. No andamos como el mundo otro día más. ¿Qué drama voy a tener hoy día? ¿Qué va a pasar? Y ven todo negro, negro. Me levanté el día con el pie izquierdo. ¿Ven el horóscopo por si acaso, si le voy a ayudar en algo? A mí cuando alguien me habla del horóscopo, yo me la corro y le digo, son tonteras. Le digo, puede coincidir algo. Pero le digo yo, mi horóscopo está aquí. Aquí está mi horóscopo. Este me dice cómo va a ser mi día. Este me dice cómo voy a sobrellevar cada situación. Este me dice que no voy a estar nunca solo. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Haré esas mesas ante mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebasando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de mi Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, la palabra. Jóvenes, hermanos adultos, hermanas, la palabra. El enemigo quiere distraerte con cosas para que tú le des más atención a eso y le das mucho tiempo. Pero a la palabra no le des importancia. La palabra es la luz. La palabra es la verdad. La palabra es todo para un hijo de Dios. Léala, escudriñela, medítela en ella y guárdela. Porque el oxígeno. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Y que su luz ilumine, irradie hacia otro. Pónganse en pie. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Puede ahí en su lugar decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor, todos mis pecados, todas mis faltas. Si no he sido, Señor, un escudriñador de la palabra y le he dado tanta importancia a otras cosas, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Ayúdeme, Señor, desde este día, de esta hora, a cambiar mi vida en usted. A poder ser un hacedor de la palabra, un guardador de la palabra, Señor.
Que su palabra sea mi luz, mi lámpara, que ilumine, que irradie mi ser interior y así también a los que me rodean, Señor, en mi hogar, en mi familia. No permita que se pierda, Señor, parte de mi familia. No permita que se pierdan mis hijos, Señor. No permita que se pierda mi hogar, Señor. No permita que el maligno capture a mi familia, Señor. No lo permita, Señor. Seré, Señor, una atalaya para mi familia. Los cubriré con la oración. Les hablaré de su amor, de su misericordia. Les enseñaré, Señor. Primeramente, enséñame a mí. Imprégneme a mí, Señor, con su palabra. Que su palabra sea vida en mí, Señor. Para que pueda Dios irradiar su luz a los que me rodean. Señor mío, Dios mío. En este tiempo difícil que nos toca vivir, Señor Dios, porque hay tanto pecado, hay tanta maldad, hay tanta violencia, tanta corrupción, tanta necesidad. Precisamos, Señor, que su palabra esté en nuestros corazones, esté en nuestra alma, en nuestra mente. Señor, afírmenos, Señor, en ella. Que, Señor, el enemigo no nos distraiga con cosas banales, con cosas superficiales, Señor, sino que su palabra sea nuestro alimento. Que podamos hablar diariamente con usted, conversar, gozarnos en su presencia. Que su Espíritu Santo nos envuelva, Señor Dios, y nos ministre y nos fortalezca, Señor. Hágalo, Padre amado, en esta hora. Límpienos, perdónenos, Señor. Llene nuestra mente de usted, de su amor, de su misericordia. Que podamos ser sensibles a lo que sufren otros. Que podamos ser sensibles a los que padecen, Señor, los que están, Señor, atados por el pecado, para darle una palabra oportuna, correcta a sus vidas, Dios, y puedan conocerle. Señor mío, aquí estamos, Señor. Tómenos, Señor, en sus manos. Moldéenos por su Espíritu, Señor, y háganos hijos e hijas conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Y a usted daremos siempre la gloria, la honra y la alabanza, Dios amado, en todo lugar donde estemos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén. Que el Señor le